Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. En efecto, es el año con un mayor número de muertos, de asesinatos, desde que se lleva este conteo. Si nos vamos a la tasa, ¿cuántos asesinatos por cada 100,000 habitantes? En el pasado, en los años 70, la situación estaba aún peor que ahora, pero en volumen, siendo esto un país mucho más poblado que entonces, tenemos esos datos. Para ponerlo en contexto, Pepe, tenemos más homicidios que toda Europa junta. Para ponerlo en contexto, nosotros podemos lograr este número de homicidios a pesar de que nuestra estructura demográfica está cambiando, somos un país menos joven que en el pasado, a pesar de que hubo una reforma profunda en el sistema de la policía con la creación de la Guardia Nacional, a pesar de que el presidente nos prometió que se iba a resolver esto con enorme velocidad. Por el otro lado, creo que tenemos que ser también muy precisos con los números, Pepe. Hay muchos más homicidios que el año pasado, que el previo, que el 18 sí, pero creció mucho menos del 19 respecto al 18 que el 18 respecto al 17. Es decir, la curva parece haberse aplanado. De hecho, desde antes de la llegada del presidente López Obrador, desde mediados del 18, casi no está creciendo. No es un buen lugar para quedarnos equilibrados, es un balance muy alto, pero no ha habido un deterioro acelerado como habíamos visto de mediados del 15 a mediados del 18. Si te digo que mataron a 35,000... aquí tengo la cifra exacta, que es la cifra del sistema ejecutivo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si te digo que mataron a 35,588 personas en un año, pues te escandaliza. Pero si transformamos esa cifra por día, estamos hablando de prácticamente 100 homicidios, incluidos los feminicidios, al día. No, es una barbaridad. Es uno cada 15 minutos. Y como el otro día puso Alejandro Ope en uno de sus textos, citaba a un autor colombiano que se preguntaba no solo sobre los muertos, sino sobre los asesinos. Es decir, significa que tenemos un pequeño número o gran número de gente que mata sistemáticamente y no tiene consecuencias. Es decir, había unos datos la semana anterior de qué porcentaje en la Ciudad de México de los homicidios eran del crimen organizado y andamos por arriba del 60%. Es decir, estos no son homicidios por un robo, por un pleito, por alguna venganza personal, sino son homicidios coordinados por un actor que quiere tomar venganza del grupo vecino, o alguien que desertó, o alguien que traicionó, o un comerciante que no pagó la cuota. Por lo menos 6 de sea. cada 10 muertos. Exactamente. Entonces, tenemos que distinguir estos dos grupos de asesinatos y darnos cuenta que el segundo no tiene que ver, Pepe, directamente ni mucho menos con lo que el presidente ha llamado los problemas, las causas estructurales de la violencia. Es decir, no observamos que en los estados más pobres haya más violencia del crimen organizado que en los menos pobres. No observamos que la exclusión social prevaleciente en las entidades del sur sean estados más violentos que los que tienen una mayor inclusión, como serían los estados del centro de la República. Incluso hemos visto deterioros muy rápidos en estados que eran tradicionalmente pacíficos, como Guanajuato, o relativamente pacíficos. No, Guanajuato ahora es el estado donde hay más muertes. Es de los estados que tienen más muertes. Más de 3,500. Y como índice es probablemente el segundo o tercero más alto, como volumen, pues el Estado de México está más poblado. Pero fíjate que hay una relación bien interesante. Tú dirías, bueno, donde se concentra un mayor número de población, donde hay más población, pues hay más crímenes.
Y no necesariamente, ¿eh? No, depende muchísimo. No necesariamente. No hay causas directas, inmediatas, fáciles. Pero sí sabemos en el caso de Guanajuato que hay un conflicto en torno primero al robo a la gasolina y ahora toda una serie de crímenes asociados al mismo, un conflicto entre dos bandas. Eso solo se puede resolver con una presencia del Estado que sancione a aquellos que sistemáticamente están matando a terceros. También sabemos, Pepe, que algunos estados que parecían fuera de control como Guerrero han mejorado de forma importante, aparentemente porque cayó la demanda de heroína en Estados Unidos y por tanto la demanda para la producción de la misma y por tanto toda la violencia asociada con la producción y distribución de heroína. Entonces, es un mosaico que hay que ir analizando con lupa, caso por caso. No tenemos tampoco muy claro por qué de repente sube tan rápido en un lugar o baja en otro. Todavía no hay una buena explicación para entender por qué esa curva descendiente que arranca en el 2011 y que toca piso en el 14 y se empieza a torear en el 15. ¿Qué fue lo que hizo mal el gobierno de Peña Nieto? ¿Qué medidas habían funcionado bien antes? ¿O qué tanto tiene que ver, como mencionaba, este shock de demanda de heroína en Estados Unidos que genera un recrudecimiento de violencia en algunos estados? Son fenómenos muy complejos. Pero lo que sí es un tema que tendríamos que estar como ciudadanos muy preocupados es que por momentos, Pepe, cuando uno oye al presidente López Obrador después de el apresamiento de García Luna, la acusación del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón por presunta soborno del cartel de Sinaloa, a veces parecería que el enemigo principal para el presidente es Calderón o los neoliberales o los conservadores. El enemigo que todos tenemos, el presidente incluido, es el crimen, en particular el crimen organizado, que está tomando partes del territorio nacional sin que el Estado esté reaccionando. Veíamos antier en el diario Reforma una nota sobre cómo en Guerrero secuestran a jóvenes para llevarlos a trabajar en los plantillos que quedan. De Amapola, sí. Es que ha desaparecido por la demanda. Casi como esclavos. No, casi. Como esclavos, en calidad de esclavos, sin que haya una reacción del Estado para proteger la integridad física de estos jóvenes. Entonces tenemos como país un problema serio. El gobierno tendría que buscar un gran pacto nacional para atenderlo, para entender sus causas, para ver qué funciona y qué no funciona, y no pensar que lo puede resolver, Pepe, como se filtró la semana pasada, con un supuesto borrador de reforma a todo el sistema de justicia penal, simplemente metiendo a la cárcel a todo mundo, subiendo las penas, permitiendo pruebas basadas en tortura, etcétera, etcétera, esta mano dura que parecería para algunos ser la solución. Pues no nos olvidemos, Pepe, que en los 90, cuando el apogeo, en los 80, el apogeo del presidencialismo mexicano y un sistema judicial que fabricaba culpables, teníamos también altos niveles de violencia. Lo que pasa es que esto descendió de forma muy importante durante el sexenio de Cedillo, luego Fox y luego este repunto horrendo a partir de Calderón, Pepe. Me permito recomendarle a la audiencia, recomendarte a ti, seguramente ya lo leíste, la colaboración hoy de Héctor Aguilar Camín en el periódico Milenio Diario, en donde está hablando de la avalancha judicial que se cierne sobre México. Es una tercera entrega, hay dos anteriores, los días anteriores, en donde cita incluso Aguilar Camín a Ana Laura Magaloni. Habla de subsidios autoritarios, habla del Estado para que estos subsidios autoritarios, para que pueda haber menos impunidad, está hablando de todos los recursos que van a endurecer la ley. Si sale como está previsto. Si sale como está previsto. Lo que Ana Laura Magaloni dijo en su artículo de Reforma, que cita Héctor Aguilar Camín, también es que regresión autoritaria, sí. Exactamente, parece una salida fácil permitirle a la Fiscalía que sin muchas pruebas pueda meter a la gente a la cárcel. Eso es a lo que se refiere con este subsidio. De subsidio, no haces bien tu chamba y de todos modos puedes meter a la cárcel. El problema es que sabemos que eso lleva a que los inocentes acaben en la cárcel, porque precisamente como no hay controles, como no hay pesos y contrapesos, como hay la presión de tener un culpable, pues todos recordamos aquella magnífico documental en el que Ana Laura participó llamado Presunto Culpable, sí, donde hay un pobre muchacho que termina en la cárcel porque el proceso judicial en ningún momento le permite protegerse de lo que es claramente una decisión. Me acuerdo que hubo una reacción en ese momento del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, una reacción para condenar
justamente este esfuerzo cinematográfico que obviamente cayó como un balde de agua fría sobre la cabeza de los influyentes jueces y entonces los acusaron de violar la privacidad de algunos de los que habían participado en el documental. Al final la Suprema Corte, en una sentencia pues justa, adecuada, con apego a derecho, protegió la libertad de expresión y el esfuerzo enorme que este documental hizo para abrirnos los ojos sobre la creación de culpables. Pero sí, la tentación autoritaria es muy fuerte, Pepe. Y en un contexto de deterioro de la seguridad, lo que se llama el populismo penal, que es, pues en vez de que sean 30 años, que sean 50 a quien secuestra. Pero si no agarras a ninguno, es irrelevante y son 30, 50 o 120. Los países europeos no tienen penas muy altas, lo que tienen es una tasa de impunidad tan baja que los delitos más graves tienen una alta probabilidad de terminar en sentencias que, aunque no son de por vida, son suficientemente fuertes para disuadir a los criminales, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre, con tu análisis. Al contrario, Pepe, gracias a ti. Gracias y buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho y querrán correr más a partir del 1 de febrero. Con este boceto, este bosquejo, este planteamiento de endurecimiento desde el punto de vista del sistema de procuración, del sistema judicial, convirtiendo a la Fiscalía General de la República en un órgano no con dientes, con dientes y con colmillos.